Reciban un ósculo santo de todos y cada uno de ellos quienes estarán aquí, si Dios permite, el año que viene. Estamos viendo, reitero, Gálatas, y estamos en el capítulo 14 del libro que se ha escrito en cuanto a Gálatas, página número 79. Y cuando hablamos de Gálatas, estamos hablando en estos últimos días de la culminación del mensaje del apóstol Pablo, en cuanto a la manera que iba separando específicamente desde el inicio lo que era la ley y lo que era justificarse por medio de la ley. Esto en cuanto al judaísmo, tanto hebreos como prosélitos. Por otro lado, también hemos visto la entrada de todos nosotros, de los gentiles. Y entrando los gentiles, los cuales no practicaban nada que ver con la ley de Moisés, ni creían ser justificados por la ley de Moisés, a diferencia de los judíos, sin ley, solamente nuestra conciencia, lo que seguíamos nosotros era literalmente los rudimentos del mundo. Y Pablo está culminando esta sección y la va a acabar de una manera muy especial, hablando del contraste que hay entre la ley y la gracia, entre el espíritu y la carne. Hablar del Espíritu Santo, hermanos, es algo complejo, muy ambiguo, no es fácil, es un tema muy amplio. Hablar del Espíritu Santo y hablar del Espíritu requiere el estudio en cuanto a Dios, a lo cual se le llama teología. El Espíritu, hermanos, una de las cosas que queremos establecer, no nos podemos profundizar en el tema, pero como es mencionado aquí, para la comprensión del tema, solamente quiero por encima explicar qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y la esencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entendemos todos, daré algunos versículos, es Dios. En Juan capítulo 4, en el verso 24, el Evangelio de Juan nos dice que Dios, dice ahí Juan 4:24, Dios es espíritu. Y nótese en la escritura cómo es que cuando dice espíritu en mayúscula, la letra E indica siempre a Dios. Entonces, cuando estamos hablando de esta idea del espíritu, dice la escritura, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si entendemos que Dios es espíritu, entonces entendemos que el espíritu de Dios o Dios es eterno, porque Dios no está sujeto al mundo actual ni a la cronología del mundo actual. Por lo tanto, la presencia de Dios y de su espíritu se muestran desde el inicio, antes de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Dice, en el principio, o sea, en el inicio del tiempo cronológico, porque no es que en la eternidad llegue inicio, porque el inicio en la eternidad no existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice ahí, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, y ve ahí otra vez cómo dice el Espíritu de Dios, y otra vez está en mayúscula, se movía sobre la faz de las aguas. Así que miramos la presencia de Dios y de su Espíritu desde antes de la total formación y creación del mundo. Si lo vemos de esta manera, no solamente el Espíritu de Dios es eterno, pero podríamos llegar a comprender que el Espíritu de Dios también, al igual que Dios, se encuentran en todo lugar. Si vemos Salmos 139 en el verso 7, nos daríamos cuenta de lo que David dice acerca de Dios y específicamente de su Espíritu. En Salmos capítulo 139 en el verso 7 dice así. Salmo 139, verso 7 dice así, el rey David, escribiendo este salmo, dice, verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender.
¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Mostrando la omnipresencia del Espíritu de Dios sobre la faz del mundo. Esto es, el Espíritu está en todo lugar del mundo. Por eso dice la Escritura ahí, que a dónde podía del rey David huir de la presencia de su Espíritu. Y si miramos la unicidad de Dios, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4, si tratásemos de comprender esta parte de la Escritura, Deuteronomio 6, verso 4, miraríamos un concepto importante para el judaísmo y para el cristianismo. La idea esencial que Dios es solamente uno. Y si Dios solamente es uno, que Dios, por lo tanto, siendo espíritu y siendo solamente uno, no pueden ser dos dioses. En otro caso, sería incongruente decir que somos monoteístas, o sea, que creemos en un solo Dios, porque monoteísmo significa la creencia en un solo Dios, lo cual lo somos. Pero si decimos que el espíritu es un Dios distinto a Dios, o que son dos dioses, seríamos politeístas, y creo que sería contrario al fundamento esencial de la Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, dice ahí, Jehová uno ¿qué? Uno es. Entonces no creemos que son dos, creemos que son uno. Para aquellos que se les hace complicado esta idea, hay muchas formas en que se puede presentar la idea de la divinidad o la deidad, o la unicidad, que es la palabra correcta en cuanto a Dios. Esto es, Dios es uno y así está su unicidad. Se podría emplear varios otros versículos para comprender. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Jesús está hablando de esto, hermanos, Juan capítulo 14, en el verso 16, en este concepto, Jesús, entendemos, ¿verdad?, creemos que Jesús es Dios, y no un Dios pequeño, sino que es Dios. Es la expresión de yo soy Señor, indica que Él es Dios. Él le ha hecho Señor y Cristo, dice el apóstol Pedro en su sermón de Pentecostés. Y dice en Juan 14, verso 16, hablando, reiteramos, del Espíritu Santo. Ahora, este concepto para el judío, hermanos, era muy difícil de comprender, ¿ok? Porque el judío, en el libro de Samuel, explica que los profetas hablaron en lenguas y cantaron porque el Espíritu de Dios descendía sobre ellos. Entonces los judíos comprendían la noción de que el Espíritu de Dios podía morar en un profeta de Dios y por lo tanto podía hablar por parte de Dios. Pero también era un poquito difícil entender esta idea general del Espíritu de Dios y cómo es que el Espíritu de Dios se manifestaba. Y a través del libro de Hechos, hermanos, unas cosas que se empiezan a ver es que el Espíritu de Dios se hace presente desde el día del Pentecostés hasta la aceptación de los gentiles en Hechos capítulo 10 con Cornelio, y sucesivamente en la manifestación del Espíritu en la vida de los creyentes. Entonces, cuando miramos al Espíritu Santo, creemos que es Dios, creemos que el Espíritu es de Dios. Pero los judíos lo que no podían entender es que el Espíritu de Dios, entendían que moraba en un profeta, entendían que moraba en el santo templo de Dios, pero que el Espíritu de Dios decidiese morar en un ser humano que no fuese judío primero y que no fuese profeta, era algo que no lo podían asimilar. Y después que el Espíritu de Dios morase en un gentil, con el tipo de vida que llevaban los gentiles, pues era algo que ellos no podían aceptar. Entonces la única manera de aceptarlo era que hubiese una evidencia a la existencia del Espíritu de Dios en la vida de los gentiles. Y el hablar de lenguas, aunque era un don milagroso que se podía manifestar, no era suficiente, aunque no lo crean, para mirar si alguien estaba viviendo en acuerdo o en concordancia con el Espíritu. En Juan capítulo 14, verso 16, cuando Jesucristo está tratando de explicar esta idea, este concepto, esta enseñanza, dice así:
Está hablando de su partida. Juan 14:1, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros, y si no me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice la Escritura. Pero luego aquí adelante, cuando empieza a tratar de explicar Jesús acerca del Padre, Felipe le dice, bueno, muéstranos al Padre, nos basta. Dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y esto es un poquito difícil para masticar, para discernir por parte de los apóstoles. Luego en el versículo 16, hermanos, empieza el relato del Espíritu de Dios, y dice ahí, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y la palabra consolador, hermanos, es una palabra griega que significa en griego paracleto. Hay un himno que lo tiene y dice el paracleto. Paracleto es una transliteración del griego. Así que consolador es una transliteración del griego. Consolador es lo que significa. Y dice, yo os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No que el Espíritu de Dios no estuviese en todo lugar, sino que este Espíritu o Consolador ahora estaría con los discípulos para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, y se empieza ya a notar, y se le empieza a mencionar al Espíritu de Dios de varias maneras. Número 1, Consolador. Número 2, el Espíritu de verdad. En otras partes le llamará el Espíritu de paz. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Y aquí hay dos palabras importantes. La palabra, primero, morar, que indica está con ustedes. Es como si yo les dijera a todos ustedes, yo estoy ahorita morando con ustedes. Jesús le dice a los discípulos, el Paracleto, el Espíritu, ¿verdad? Dice, el cual el mundo no puede conocer porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y quién estaba con ellos en ese momento? Con ellos estaba Jesús, a quien le había dicho a Felipe, el que me ve a mí ha visto al Padre. Y quien le está diciendo literalmente a los discípulos que está morando con ellos. En esta lección de Juan 14 se encierra la unicidad, unión divina, la deidad de Dios. Aunque por el juego de las palabras no le ponemos atención, ahí se encuentra. Jesús está hablando y Jesús es el que está morando con ellos. Le preguntan quién es el Padre, Jesús le dice, ¿cuántas veces estoy con vosotros? Y dice, voy a rogar yo al Padre para que el Padre les dé un consolador, el Paracleto, y este Espíritu, el cual es de verdad, el cual mora con vosotros, versículo 17, y estará, y se utiliza una palabra en griega, dice, y estará, dice en, y en griego, de la palabra ek en griego, significa adentro, y mora, y estará en vosotros. O sea, en ese momento, en el aposento alto, el Paracleto, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, mora con ellos, porque está Jesús con ellos. Y Jesús, para que me entiendan, es Dios. Y Dios es Espíritu. Es una unicidad. Jehová vuestro Dios uno es. Entonces, estando ahí Dios con ellos, lo que les está diciendo a ellos es, el Espíritu está morando con ustedes ahorita, pero va a estar en ustedes. O sea, adentro de ellos. Y son palabras sencillas, hermanos, pero a menos que te detengas y le pongas atención a cada una de ellas, puedes ver lo que está diciendo Jesús, la profundidad y el peso de sus palabras. Parecen sencillas, pero son muy profundas. Ahora, si lo quieren ver de una manera sencilla, para aquellos que no intentan profundizarse en el pensamiento ni en la reflexión de lo que estamos hablando, muchos dicen, veamos a Dios como el agua. El agua, teniendo la misma esencia del oxígeno y el hidrógeno, pues es sólida y es agua, es gas y es agua, es líquida y es agua, y no pierde su esencia. Si lo quieres ver de esa manera, está bien, aunque realmente es una manera muy simple, hermanos. Y es una manera que te dice, entiendo, pero no entiendo, porque realmente no comprendes ni disciernes.
Y es lo que estoy tratando de hacer en este momento. Por lo tanto, Jesús le dice, este Espíritu va a estar en vosotros. Y cuando sigue relatando, en el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he ¿qué? Dicho. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. O sea, les acaba de decir que es lo mismo, pero dice, me voy a ir para que Él venga. Bueno, ¿cómo? Si está morando con vosotros, ¿cómo va a venir? Y cómo que tú te vas y cómo que Él regresa. Es un juego de palabras y de pensamiento. Dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Ahora, el Espíritu tiene como consecuencia un procedimiento. Si Dios es Espíritu, ¿verdad? Si Dios es Espíritu y los que le adoran es algo que le adoran en Espíritu y en verdad, entonces el Espíritu tiene como consecuencia algo importante acerca de nosotros. Primero, dice ahí versículo 8, y cuando Él venga, o sea el Consolador, o sea el Paracleto, o sea el Espíritu Santo, o sea el Espíritu de verdad, o sea el Espíritu de Dios, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Entonces lo que va a hacer el Espíritu, hermanos, es que el Espíritu va a empezar a hacer varias acciones. Número uno, el Espíritu va a convencer al mundo. ¿Ok? Convencer. Ayer yo hablaba a los jóvenes en Nueva York de convicción. Te va a convencer de que algo está bien y de que algo está mal. Te va a convencer de que has errado, del pecado, número uno. Te va a convencer de justicia, o sea, de lo que es necesario hacer para ser justificado. Y eso era lo que no estaba ocurriendo con los judíos. Ellos creían que eran justificados por medio de la ley y el Espíritu como si no les estuviera convenciendo de eso. Ahora, entiendan este concepto. No es que el Espíritu no tenga el poder de convencer. Es que uno se tiene que alinear con el Espíritu para que sea convencido. Porque hay veces uno se puede cerrar totalmente y no puede dejar escuchar el Espíritu. Me refiero a alinearse con Él. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y ¿qué? Y de juicio. O sea, la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual hacemos las cosas que hacemos, la razón por la cual algo está mal o está bien en cuanto a nuestra vida, es porque creemos que hay un juicio. ¿Y quién me convenció de eso? O sea, ¿por qué estoy tan convencido de eso? El Espíritu me ha convencido. ¿Cómo lo ha hecho? A través de oír lo que sus palabras inspiraron en la Biblia. O sea, oír a través de más de 20 años de que viene un día de juicio, viene un día final, que vamos a dar cuenta por todo lo que hemos hecho. Estoy convencido que hay un juicio. O sea, pero esa convicción que tengo, si está alineada con Dios, va a estar alineada con mis obras. No que el Espíritu no tenga poder de convencer, sino que en nosotros puede haber fe o no puede haber fe. Y la manifestación de la fe es la alineación con el Espíritu. Por ejemplo, si hay una persona que es adúltera o una persona que es fornicaria y lo ha escuchado que está mal, no es que el Espíritu de Dios no lo pueda convencer, sino que la persona no está demostrando fe para entender que está mal y arrepentirse de eso. O sea, no podemos nosotros minimizar el poderío o el poder del Espíritu Santo y decir, bueno, es que porque estas personas que según oyen la palabra de Dios no se alinean con el Espíritu, pues yo no creo que el Espíritu tenga el poder de convencerlos. No, es al revés. Una persona, aunque escucha del Espíritu Santo eso, al no alinear sus acciones, porque no tiene fe, por lo tanto no está andando, y es la palabra que queremos llegar, en el Espíritu. Porque andar, hermanos, andar es el resultado de creer, o sea, de tener fe, más obrar, más hacer lo que Dios dice.
¿Y quién me convence? El Espíritu. Pero el hecho de decir estoy convencido de que ser adúltero es malo y por lo tanto no soy adúltero, no. O sea, mis obras, el hecho de no adulterar, indica que estoy convencido. Y si no estoy adulterando porque estoy convencido, porque tengo fe, entonces a través de la fe aguardo la esperanza. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿De qué manera? Andando en el Espíritu. Donde el Espíritu no es minimizado por la incredulidad de los hombres. Porque el Espíritu tiene poder. ¿Y poder de Dios para qué? Para salvación. A todo aquel que en él ¿qué? Pero creer no es suficiente. Porque también los demonios creen ¿y qué? Entonces es necesario mover la fe a la acción, que sin acción la fe está ¿qué? Muerta. Eso es lo que trató de explicar Santiago. Entonces, cuando Jesús está hablando del Espíritu, eso es lo que está diciendo. Ahora Pablo, hermanos, en Gálatas está a punto de explicarlo mejor o más ampliamente para que me entiendan. Es decepcionante que la gente escuche a Dios y que no obre conforme a Dios o que no camine conforme a Dios. Sí, es totalmente decepcionante, hermanos. O sea, decepcionante y desesperante a veces. ¿Ok? Es una realidad. ¿Qué es lo que hace que una persona no obre? ¿Qué es lo que hace? La carne. Eso es lo que hace que una persona no obre. La carne. Y en nuestra carne ha sido depositado el Espíritu de Dios. Entonces, para que mi carne se alinee con el Espíritu de Dios, no depende del Espíritu de Dios, sino depende de mi carne. Porque si se dependiera del Espíritu de Dios, entonces ¿para qué hay juicio? Más bien sería un títere y no es necesario mi libre albedrío. Pero porque voy a dar cuenta de lo que he hecho en mi carne, tiene que haber una libertad de autonomía y de independencia del Espíritu de Dios, donde yo decidiré si haré lo que al Espíritu le agrada o no hago lo que al Espíritu le agrada. Y eso es lo que va a explicar Pablo. Entonces, cuando hablamos de esta parte, andar, dice ahí 5:16, digo pues, la palabra es ¿qué? Andad. Pero ¿qué significa andad? Del griego peripateo, ¿verdad? Andad significa caminar. Andar significa caminar en el sentido ético, y en el concepto judío, hermano, significa cómo conduces tu vida y la ética propia de tu vida. O sea, nosotros tenemos esa expresión, pero no la comprendemos. Tú dices, anda, ven conmigo, y tú caminas con él. Caminas conmigo, anda, ven conmigo. ¿Okay? Si yo te invito a caminar conmigo y tú y yo vamos a caminar, indica que si yo me muevo para acá, indica que tú tienes que moverte conmigo para acá. Si tú vas a andar conmigo. ¿Todos me entienden, hermanos? Cuando en el Antiguo Testamento dice la Escritura que este gran patriarca dice, y caminó con Dios. Dices, espérame, ¿cómo que caminó con Dios? Esa palabra caminar en el hebreo es andad. Es la ética personal, ¿cómo te conduces? Esto es, si Dios camina así y yo estoy caminando con Dios, estoy caminando aquí. Si Dios se mueve para acá, yo me muevo con Dios para acá. Si Dios se mueve para acá, yo me muevo con Dios para acá. Eso es andar. ¿Qué pasaría si yo digo que ando o camino con Dios y de pronto Dios sigue derecho y yo me voy para otro lado? Dios está allá, yo estoy acá. Alguno diría, estás loco si piensas que estás caminando con Dios. Andar en el Espíritu indica, yo ando en conformidad al Espíritu. Mi ética, la forma en que conduzco mi vida, está alineada ¿a qué?
al Espíritu. Por eso dice Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no. Tú ves el matrimonio, si yo le digo a Tali, vamos a hacer esto, y luego me hago para acá y ella se va para allá, pues no andamos juntos. O sea, ustedes piensan que andamos juntos porque nos ven juntos, pero llegamos a la casa y cada quien se va a su cuarto, pues ¿qué tipo de matrimonio es ese? ¿Creen que sería matrimonio, hermanos? Es una locura. ¿Sí me entiendes? Andar juntos indica, andamos juntos, ¿o no, hermanos? Decidimos juntos, vivimos juntos. Entonces, cuando vemos al Espíritu de Dios, hermanos, andad significa precisamente caminar y conducirnos, vivir en el Espíritu, o sea, en Dios, el cual está en conformidad con lo que el Espíritu de Dios ordena. A ver, entonces, si el Espíritu de Dios dice, no forniquéis, andar en el Espíritu significa ¿qué, hermanos? Pues no fornicar. La pregunta es, ¿estás convencido o no? Y el hecho que no estés convencido no minimiza el poder del Espíritu de Dios. Porque en muchos puede haber un corazón de incredulidad. Y porque no estás convencido, pues no lo haces. Pero el que está convencido, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque sé que hay un juicio después de esta vida, por eso me mueve ahora. Eso mueve y me conduce ahora. Aunque no lo he visto, aunque no lo he palpado, me mueve ahora. Y si la Biblia me dice que hay ciertas cosas que si hago tendrán como consecuencia no heredar el reino de Dios, entonces yo decidiré si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Entonces andar en el Espíritu, hermanos, es un testimonio de alineación con Dios. No por apariencia, sino por sinceridad. Porque estamos convencidos que hay una consecuencia a ello. A ver, dice ahí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Entonces cuando vemos esta parte de los deseos de la carne, te preguntas, ¿cuáles son los deseos de la carne? Y entonces sale, hermanos, la palabra carne del griego sarx, que se traduce en el Nuevo Testamento como cuerpo, carne, naturaleza humana y materia. Entonces tú y yo todos tenemos carne. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Todos tenemos carne. Algunos tienen más carne que otros. ¿Me entiendes? Algunos son más flaquitos que otros. Pero no está hablando de esta carne, porque puede haber uno bien flaquito que es súper carnal. Puede haber uno chaparrito que es más diablo que el altote. No es en la masa de la carne en lo que se mide la carne en este concepto, sino es en la epidemia de la carne. ¿Qué es una epidemia? Hay un concepto, le mandaba yo a los matrimonios jóvenes, a hermanos que tenemos en un grupo que se llama Enfócate, y les decía yo a ellos, hay varios reportes, artículos en cuanto a la generación de milenios que no quisieron vacunar a sus niños. No los querían vacunar. O sea, ellos decían, les va a dar autismo, etcétera, etcétera, no es necesario, y se empiezan a morir los niños en Pensilvania. Estamos hablando de este año. Y entonces hay una gran conmoción. O sea, no quieres vacunar porque tú piensas que las enfermedades se han ido, hasta que venga el sarampión, como vino este año, y la gente se está muriendo, y ahora sí estás corriendo a vacunar a tu hijo. Eso es una epidemia. Una epidemia es, no lo puedes controlar. Se enferma alguien, se enferma alguien más, se enferma alguien más, y se empiezan a enfermar todos, y se sale de control. Eso es una epidemia. ¿Todos me entienden? Pues la palabra epidemia es una palabra transliterada griega de la palabra deseos. Es más, deseos en griego es epidemias. Así es como se dice, epidemias. Entonces imagínate, si tú tienes un deseo en el pulgar, en el dedo gordito de tu pie, tienes un deseo ahí, epidemias indica que desde ahí, hermanos, se va ¿qué? A extender. ¿Por qué? Por todo tu ¿qué?
cuerpo, por todo tu sarx, por todo tu cuerpo humano. Vivimos en sarx, en la carne, y la carne tiene deseos o epidemias. Y somos distintos en ese aspecto. Tus epidemias son distintas a mis epidemias. Tal vez tú tengas sarampión, pero yo tengo varicela. Tal vez tú tengas gripe, pero yo tengo, tuberculosis. Tal vez tú tengas sida, pero yo tengo cáncer. Son diferentes, ¿me entiendes? Pero tienen el mismo poder de destrucción. Entonces, lo que dice Pablo, dice, hay dos aspectos. Puedes andar en el espíritu o puedes caminar en las epidemias de tu ¿qué? ¿De tu qué, hermanos? Carne. Eso va a manifestar el tipo de persona que somos. Entonces, cuando Pablo le dice a ellos, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y ya vemos, si el espíritu va para allá, ¿para dónde va la carne, hermanos? ¿Para dónde, hermanos? En contra. Si el espíritu va para allá, la carne va para acá. Entonces, miramos la realidad en que vivimos. Es un contraste. Dice ahí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, levanten la mano, ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos? Levanten, ¿quién quiere hacerla? Ok. Dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Sí, pero pues eso no importa. O sea, no importa. O sea, muchos quieren. Bíblicamente hablando, querer no es suficiente. Es como decir lo que dijo aquel, por poco me persuades. ¿Cuánto? ¿Por 1 milímetro? No, es que aunque sea un pequeño, una molécula en el espacio, no importó. Poco no fue suficiente, poco no hiciste nada. Entonces, lo que tenemos que entender en cuanto a esta idea, hermanos, es que no se trata de que queramos. Se trata de ¿qué? De que hagamos. Ay, hermano, es que yo no quería comerme eso sacrificado a los ídolos. Yo no quería, de veras. Pues, ¿y eso qué? Pues no querías, pues eso no importó. Yo no quería, dices. No, es que yo no quería irme a bailar. ¿Y eso qué? Pero bien que andabas bailando, pero no querías. Yo no quería hablar mal de esta persona, pero ¿eso qué? O sea, querer, hermanos, no es suficiente. Porque si fuese por querer, muchos andaríamos conforme a ¿qué? Al espíritu. Pero no es querer. Es tener la alineación de nuestra voluntad, el poder de voluntad, alinearlo con el espíritu y hacer que estas epidemias no me controlen a mí, sino yo controlar a las epidemias o a los deseos de ¿qué? De la carne. O sea, me dice un joven, me quiero bautizar, pero no sé si voy a poder después. ¿Cómo? O sea, cuando tú te bautizas, no se van las epidemias. Las epidemias siguen ahí. Sigues sintiendo el mismo deseo, pero tu conciencia, tu conocimiento ante Dios ha cambiado. Ahora querrás ya no hacerlo y tendrás que alinearte conforme al Espíritu. Pero si no lo haces, no digas, es que el Espíritu no me convenció. No le eches la culpa al Espíritu. No, es que yo quería, hermanos, es que quería, pero no pude. Ah, ok. Entonces no digas, no quería, simplemente di no pude. ¿Ok? Porque querer no es suficiente. Y dice ahí, para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero, y luego aquí viene, es algo condicionado, hermanos. Pero, sí. O sea, pero, dice ahí, si sois guiados. Este sí, hermanos, aunque parezca muy sencillo, es condicional. ¿Están de acuerdo, hermanos?
O sea, podemos decir todos aquí en este recinto, decir, hermano, yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Espérame. Vamos a ver. Según Pablo dice, si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley, y por lo tanto, tu carne y tu deseo, tus epidemias, no se manifiestan. Si no se manifiestan, entonces andas en el Espíritu. Y aquí ya se puede mirar, hermanos, quién anda en el Espíritu y quién anda conforme a ¿qué? A la carne. ¿Por qué? Porque se entiende, hermanos. Fíjate, yo creo que Pablo lo trató de explicar en Romanos 8. Pongan un separador aquí, vamos a Romanos 8. Se entiende entonces, Romanos capítulo 8, en el verso... Ahora, somos morada ¿de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. ¿Están todos de acuerdo? Vean este concepto de la unicidad, ¿ok? Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en, o sea, dentro de Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? Al sarx, a la carne. Sino conforme a ¿qué? O sea, bajo las órdenes del Espíritu. La palabra conforme significa estar bajo las órdenes de alguien más. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, bueno, ¿quién está en vosotros? ¿Cristo o el Espíritu? Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Y si es condicional que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que el Espíritu no solamente es de Dios, el Espíritu también es de Cristo. O sea que el Espíritu también es Cristo. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, o sea, dentro de ustedes, dentro de mí, el cuerpo, el cual está lleno de epidemias, de deseos, el cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué? Del pecado. Está muerto a causa de ¿qué? Del pecado. ¿Me entienden? Lo voy a tratar de explicar de mejor manera, ¿ok? Si una persona está muerta, no la puedes sacar a bailar. Porque la persona ¿qué? Si una persona está muerta, no puedes adulterar con alguien muerto. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios está en nosotros, como decimos que está, el cuerpo, la masa, el sarx, la carne, está muerta al pecado. O sea, yo hago muchas cosas, tú haces muchas cosas, pero cuando se habla de pecado, tenemos que detenernos. Si el Espíritu de Dios está en ti. Porque si el Espíritu de Dios no está en ti, vas a pecar. Falta de convicción, totalmente. ¿Culpa del Espíritu Santo? No. Es culpa de ti y culpa mía. La falta del dominio, ¿qué? Propio. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, y luego dice, luego dominio propio. Sí, se tiene que añadir, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, ¿qué? Propio. Esto, hermanos, dominar es divino. ¿O no es cierto, hermanos? Dominar esto es divino. Dice ahí el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, o sea, de Jesús, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme ¿qué? A la carne y conforme a sus ¿qué? Deseos, que se translitera como epidemias. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Moriréis. Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Así que si es a través del Espíritu que haces morir las obras de la carne. Pero ¿cómo se mueren las obras de la carne? O sea, nunca se manifiestan. O sea, yo tuve este problema que gracias a Dios ya estoy bien. Desesperante fue todo el mes desde que regresé de la India. Sarpullido de la culebrilla se le dice en español. Chingo se le dice.
Estuve sufriendo mucho por eso. ¿Ok? Entonces yo le decía a la doctora, ¿por qué me dio shingles? Y la doctora me dice, mira, tu cuerpo entró en estrés. Y entonces se desarrolló. Le digo, sí, pero explícame. Dice, o sea, ¿a ti te dio varicela de pequeño? Dice, no, pues sí. Sí me dio varicela, 15 días, sí, me acuerdo totalmente. Sí. Bueno, ese virus está dentro de ti. Le digo, no, pues ¿cómo que está? Sí, ahí está. Dice, nunca se va a ir. Dice, pues qué mala onda. Dice, sí, pues qué mala onda. Nunca se va a ir. Dice, pero no se manifestó hasta que tu cuerpo estuvo en estrés. Y, pero pues, ¿por qué? Dice, a ver, ¿cómo estaba ya? Pues el clima, así que, pues 15 horas en el tren y pues sí, sin dormir. Dice, pues ahí está, ¿por qué me estás preguntando? Ese es el problema. Entró en estrés y como resultado pasó eso. ¿Ok? Pero no se manifestó. Ahí siempre está. Si, levanta la mano que tiene varicela, manos. ¿Ok? Pues no se los deseo, pero pues a 2 de 3 de ustedes les va a dar, según las estadísticas. Ahí está. Entonces ahí está el virus, ahí está la epidemia, ahí está el deseo. Pero pues al parecer mi cuerpo lo tenía bien controladito, ¿a poco no? Hasta que mi cuerpo entró ¿en qué? En estrés. Y entonces el virus, la epidemia, la varicela, se manifestó. ¿Y cómo se manifestó? Primero con un sarpullido pequeño, breve, chiquito, ahí pequeño, y después con ampollas, y después como que se carcomía la carne y se abrió, y después empezó a extender, y después creí que ya se me había quitado, ¿y cuál? Que me voy a Monterrey a comer carne, y que regreso, y ¡boom! Que se me extiende todavía más, hasta casi el cuello, hermanos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, ahí estaba, pero no se había manifestado. Nosotros, el deseo aquí está, la epidemia aquí está, el deseo aquí está, pero no se manifiesta, porque está al parecer muerto. Así que en tu vida, si tú andas conforme al Espíritu, tus epidemias están bien muertas. Pero si no andas conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, empieza a salir el sarpullido, porque todos tenemos la epidemia. Ya no estoy hablando de varicela, ¿me entiendes? Ya estoy hablando del pecado. El deseo lo tenemos todo. O sea, que no me salgas con que, ay, hermano, es que soy más débil que tú. No, por favor. ¿Okay? O sea, no se trata de debilidad. Todos tenemos el mismo deseo, son deseos distintos, pero es la misma epidemia. La diferencia es la fe y la convicción que el Espíritu Santo nos ha dado. Porque tú y yo sabemos que fornicar está mal, tú y yo sabemos que adulterar está mal, tú y yo sabemos que robar está mal, tú y yo sabemos que idolatrar está mal. Entonces, ¿qué hace que uno lo haga y otro no lo haga? ¿Qué hace que uno lo manifieste y otro no? Pues que su cuerpecito entró en estrés. ¿Sí me entiendes? Y porque entró en estrés lo manifestó. ¿Y cómo entró en estrés? Porque se colocó en situaciones comprometedoras. O sea, como yo cuando entré al vagón, le digo al hermano, how many hours? 15. Ay, Señor. No le dije cómo huelen ustedes, porque pues ya sabemos. Y luego veía a todos sin playera, dije, ay, Señor. Y más de 100 grados Fahrenheit, ay, Señor. Y sudando todos, dije, ay, Señor. Y nos subimos al vagón, hermanos. Y los vi a todos, hermanos. Benditos. Y dije, pues 15 horas, adelante, ahí vamos. Entonces mi cuerpo, o sea, yo estaba aquí, no, sí aguanto, pero mi cuerpo estaba todo en estrés, ¿me entiendes? Y lo manifestó. ¿Captas lo que estoy diciendo? Entonces, si tú estás ahí, ¿verdad? Y ves que está Los Ángeles Azules tocando, y te metes al vagón, dices, ay, no, ay, Señor, ¿tú sabes cómo son? Pues yo me voy a ir a la sección VIP, no voy a hacer nada, tú tranquilo, yo también. Y te metes, y estás ahí. Pues ciertamente, tu cuerpo va a entrar en estrés. ¿O no es cierto, hermanos? Te va a empezar a mover, y de pronto va a salir tu mejor amigo de la niñez. Hola, ¿cómo tanto tiempo sin verte? Y ya te empieza a mover. Por eso las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Y luego te agarra de la mano. O sea, ¿acaso no sabes que está mal estar ahí? Tú tienes que estar con los ángeles de Dios, no con los azules. ¿Me entiendes? ¿Acaso no sabes que está mal? Si sabes que está mal. Ay, pero soy muy débil. ¿Cuál débil? ¿Quién se metió ahí? Tú. ¿Quién sabía? No sabías que estaba mal, sabemos.
Pero dices, y aplica siempre lo de Pedro, ¿eh? Es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No, por favor. Sabemos. Entonces, en ese momento que entras en estrés, tu epidemia, tus deseos empiezan a mover. ¿Tú me entiendes? Empiezas a tener memorias cuando eras pequeño y ves a todos por allá y te empiezas a emocionar y empieza a salir el sarpullido. Entonces, eso se manifiesta porque eso siempre está ahí. Entonces, lo que está diciendo, hermanos, Gálatas, es cómo andamos, es una reacción de lo que creemos. O mejor dicho, con quién caminamos es la convicción de en quién creemos. Dice, no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. O sea, estoy dando esta explicación porque ustedes me entiendan, lo más sencillo para que lo pueda explicar, ¿entiendes? Entonces a mí me salió, hermanos, y de pronto me empezaba a dar mucha comezón, ¿me entiendes? Yo quería rascarme, hermanos. Entonces, ¿qué pasa cuando te rascas? O sea, sabes que te hace daño, sabes que está mal rascarte. ¿A poco no? Ay, pero qué rico se siente rascarse, hermanos. Y te rascas y dices, ay, sí, qué rico. Entonces, yo durante el día estaba sin rascarme, tenía un dominio total. Y de pronto en la noche me levantaba y, ay, Señor. Porque cuando uno está dormido, hermanos, no tiene control de la carne. Y uno se duerme también espiritualmente y pues no tienes control de la carne. Pues la carne te va a controlar. Y dice, no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Versículo ahí, Gálatas 5, versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Eso es para el judaísmo. Pero manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las obras de la carne, hermanos? ¿Cuáles son? Y va a empezar con una lista de obras de la carne. Cada una de ellas, hermanos, es una manifestación de un deseo que ya está ahí. Por ejemplo, al que nunca le da el shingles, el sarpullido de la culebra, al que nunca le da y ya le dio varicela, no diga, no, es que yo no lo tengo, no, es que ahí está, solamente que en ti nunca sea ¿qué? Manifestado. O sea que todos tenemos deseos en la carne. Tal vez unos deseos sean más fuertes que otros. Pero la lista que va a dar Dios aquí en 19:5 dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, ¿eso quiere decir que no teníamos los deseos o que no tenemos los deseos? No, eso quiere decir que el deseo se ha hecho obra. El deseo ha salido a la luz. Y dice ahí, versículo 19, el que lo tenga lo puede leer. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Muy bien, idolatría, hechicería y así sí, ¿verdad? Cualquiera que piensa que no tiene el deseo de la carne, hermanos, déjenles digo, estás mal. Solamente que algunos de nuestros deseos están bien dormiditos o están bien muertos, dice la Escritura. ¿Y qué es lo que los mantiene muertos, hermanos? ¿El espíritu de quién? ¿De quién, hermanos? De Dios. Eso quiere decir que ese deseo no se quiere cristalizar, no se quiere manifestar. No, el deseo siempre va a quererlo hacer. Es como el rascarte, hermanos. O sea, tienes ahí el sarpullido, los granitos, y no se ve, pero te empiezas a rascar, empiezas a satisfacer ese deseo y se empieza a hinchar y se empieza a extender. Bueno, así es el pecado también. Tienes un pecado, ahí está el deseo, pero está bien muerto por el Espíritu de Dios. Pero a ti te ocurre llegar y lo voy a rascar un poquito, y le rascas un poquito, y el pecado se empieza ¿a qué? A salir, se empieza a hinchar. ¿Sí me entiendes? Se empieza por algo, sigue en algo, continúa en algo. Entonces los pecados que se dan aquí, por ejemplo, es adulterio, fornicación y ¿qué? E inmundicia. Voy a hablar solamente de 3 y acabo con eso. Primero quiero decirles algo que es interesante, ¿ok, hermanos? La palabra griega para adulterio es una palabra distinta que la palabra griega para fornicación. Para todos aquellos que creen, porque lo sacaron de un diccionario,
religioso anglosajón, que la palabra adulterio y fornicación es lo mismo, por favor vayan a los originales y vean cómo las palabras son distintas. ¿Ok? No es más que ir a las palabras y ver que son distintas. Son igual en el sentido de el acto sexual. Son distintas en el estado en que se llevan a cabo. Entonces, aquí mismo en Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Si fuera lo mismo, solamente diría fornicación. ¿Para qué dice adulterio? Pero porque son distintas, se tiene que aclarar esto. Y entonces dice: manifiestas son las obras, adulterio, fornicación y ¿qué? Inmundicia. Porque adulterio indica la infidelidad sexual física matrimonial. Todos tenemos el deseo, sí, pero para algunos está muerto y algunos le empiezan a ¿qué? Ayúdenme, ¿qué le empiezan a hacer? A rascar. ¿Y cómo le rascas? Pues cuando cierras el ojo. Así le rascas. Dices: hermano, no te entiendo, te voy a explicar. Va pasando aquella persona que no es tu esposa y le cierras el ojo. ¿Y ya le qué? Ya le rascaste, y entonces empieza a ser más grande ¿qué? La epidemia, el deseo. Y luego vas, te acercas con otra intención y saludas con otra intención. Y saludar con otra intención es ¿qué, hermanos? Y hay unos rascan con uñas, porque una cosa es rascar sin uñas, otra cosa es rascar con uñas. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Qué hace más daño? ¿Qué hace más daño? ¿Uñas o sin uñas? Con uñas, porque primero tienen mugre y después lastiman. Y hay muchos que lo hacen con uñas, mal intencionados, y entonces ya le rascaron. Ya después no solamente cerrar el ojo, saludar con mala intención, ya después es pedir el número de teléfono y sacarla a comer como si estuviera uno soltero. Entonces ve que el proceso, hermanos, es un proceso. En esta persona se está manifestando la obra ¿qué? Porque no tuvo control de su ¿qué? De su epidemia, de su deseo. Pero hay que controlarla. Hay que controlarla, ¿o no hay que controlarla, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Hay que controlarla. Porque pues todos lo tenemos, aunque uno está bien dormidote y otro está bien despiertote. El espíritu, si lo tenemos, dice: si sois guiados, si andas, el espíritu mata ese deseo, mata esa carne. No se va a levantar, no le va a cerrar el ojo a nadie, no va a saludar con ninguna mala intención, no le va a hablar de piropos. O sea, está bien muerto ese deseo. Está tan muerta la carne que no se puede levantar. Pero otros, hermanos, la tienen bien viva porque se están ¿qué? Rascando y rascando y rascando y rascando y rascando. Imagínate una persona que ya es infiel. No solamente con una, sino con otra, que a todas ve mal. O sea, eso ya es una persona que anda bien rascado. O sea, no ves la manifestación de su carne. Porque los demás me decían: hermano, ¿cómo estás? Le digo: pues ahí voy, más o menos. Pues es que no veían la herida. La que lo veía era Tali. ¿Me entiendes? Porque manifiestas son, ya que se vean. Si me hubiera salido la herida por acá, los hubieran visto manifiesto. Y en el caso del pecado, de los deseos, así es también. La fornicación sería lo mismo, pero la fornicación indica, del griego porneia, de ahí viene el término pornografía, ¿verdad? Indica el mismo acto sexual, pero para una persona soltera. O sea, les quiero hacer una pregunta y quiero que me contesten, hermano. ¿Para quién creen que sea más difícil dominar el deseo, la epidemia? ¿Para el soltero o para el casado? ¿Ah? Dice el ambassador. ¿Quién más? A ver, levanten a quién piensa que para el soltero. ¿Y quién piensa que para el casado? ¿Y los demás qué piensan? Hermanos, para los dos. Es para los dos. Es para los dos. O sea, un joven que entra a la juventud porque su carne se despierta, pues es difícil, pero tiene el mismo deseo que una persona adulta. Y requiere el mismo ¿qué? Control. Versículo 19 dice: inmundicia. La palabra inmundicia, hermanos, viene del griego, akatarsia,
que significa impuro, sin purificación, y se usaba especialmente para el proceso ritual, hermanos, para los ritos. Pero vamos terminando con eso, hermanos. Cuando vamos viendo esta lista, ¿son difíciles? Sí. Hay otros, por ejemplo, veremos después, lascivia, el baile. A algunos el baile pues no les hace, hermanos. ¿Por qué? Porque primero ni saben bailar, ni ritmo tienen, ¿ok? Pero no les hace porque nunca lo experimentaron. Hay gente que nunca han bailado en su vida, hermanos. Nunca bailaron en su vida, hermanos. Por lo tanto, el baile no es una epidemia tan grande. Pero a ver, ¿cuántas pirinolas había aquí? Y para las pirinolas que habían aquí, hermanos, para nosotros, sí es más difícil sostener, ¿qué, hermanos? ¿Qué? La carne. Cuando sigue diciendo, por ejemplo, dice idolatría, hechicerías, enemistades. Hay gente que pues no se hace enemigo de nadie y hay gente que se hace enemigo hasta de su propia persona. Y es la misma parte de rascar. Voy a dejar un tiempo para preguntas más. Preguntas, hermanos.